El precio de mi vida, según lo decretado por mi padre, se fijó en 2 caballos robustos, una carreta llena de harina y una bolsa de dólares estadounidenses. No me lo dijo, por supuesto. Nunca me hablaba a menos que fuera para darme una orden o una maldición. Lo oí desde detrás de la delgada pared de papel de mi habitación. Su voz era un retumbar gutural mientras se llevaba a su única hija a un transportista en el soleado territorio de Wyoming, dentro de los polvorientos y desesperados confines de Prospect Creek. Yo era un espectro viviente a los 18 años. Mi rostro era una pálida máscara de porcelana en un pueblo de piel curtida por el sol. Mi cabello no era castaño ni rubio, sino una cascada de tinta negra sedosa que parecía absorber la luz. Y mis ojos tenían la forma almendrada de los de mi madre, un recordatorio constante y andante del mundo que él había dejado atrás y ahora despreciaba. Yo era mi chica china, la sombra silenciosa del pueblo. Para mi padre, Chen, yo era menos que una sombra. Yo era un monumento a su vergüenza, un recordatorio constante de la esposa que había perdido en la sangre y la agonía de mi nacimiento, y del legado que intentaba borrar desesperadamente. Me miró y no vio a una hija, sino una maldición hecha carne, una aflicción. Su odio era una presencia física en nuestra pequeña y oscura habitación detrás de la lavandería, un frío que ninguna estufa podría calentar jamás. Había, sin embargo, un recuerdo al que me aferraba, una llama parpadeante de vela en la tempestad de su crueldad. Era el débil y dulce eco de la voz de mi madre, tarareando una nana en un idioma que él había prohibido. En el recuerdo, su mano era cálida sobre mi cabeza, su presencia un bálsamo. Pero también recordaba la sombra de mi padre en la puerta, su rostro una nube de tormenta. Incluso entonces, su disgusto no nacía solo de mi apariencia. Era una podredumbre más antigua y profunda. Había venido a este país en busca de oro y oportunidades, solo para encontrar penurias y prejuicios. Vio el rostro de mi madre en el mío y la culpó. Me culpó a mí por su fracaso en convertirse en el hombre que creía que debía ser. Y ahora su solución era tan rápida como brutal. Acabaría con la plaga. Me vendería. Las palabras que había oído lo confirmaban. El comerciante, un hombre llamado Gabel, me llevaría al oeste con un ranchero en las altas llanuras por un buen precio. Chen por fin se liberaría de su carga. La mañana que me echó, me miró por última vez, con una satisfacción escalofriante en sus ojos. Un ranchero solitario en medio de la nada es un lugar apropiado para una criatura como tú, se burló. Tal vez la naturaleza termine el trabajo que tu madre empezó. Me empujó fuera de la lavandería tenue y humeante hacia el brutal e implacable resplandor del sol, donde me esperaba el hombre que ahora me poseía. El viaje comenzó en silencio. El señor Gabel, el comerciante, no me dirigió la palabra. Simplemente me indicó un lugar en el asiento del carro, con el rostro tan curtido e indescifrable como los rocosos valles que pasábamos lentamente. El mundo que había conocido, un mundo de sombras y miradas evasivas, fue reemplazado por la vasta y castigadora extensión de las llanuras de Wyoming. El sol era un martillo implacable, y yo mantenía la cabeza gacha. Un gorro prestado apenas me protegía el rostro. Cada crujido de la rueda del carro me infundía un escalofrío de miedo. Las palabras de mi padre resonaban en mi mente, pintando una imagen horrorosa de la bestia a la que me entregaban. Era un cordero conducido a un matadero que no podía comprender, y mi miedo era una piedra fría y dura en el estómago. Durante 2 días viajamos así, en silencio, a la deriva en un mar de polvo y calor abrasador. El señor Gabel no era cruel, pero tampoco amable. Era un hombre de negocios que había cerrado su trato y ahora simplemente entregaba la mercancía. Yo era una carga, menos que un humano, más que un ganado, pero una carga al fin y al cabo. Me acurruqué en mí mismo, intentando hacerme lo más pequeño e imperceptible posible. La segunda noche,
Acampamos al abrigo de una formación rocosa. El señor Gabel hizo una pequeña fogata y, por primera vez, me miró de verdad. Sus ojos, acostumbrados a juzgar el valor de las cosas, parecían tomar una medida diferente. «Te diriges al rancho Blackwood», dijo con la voz ronca por el polvo. Me estremecí, agarrando con tanta fuerza la taza de hojalata que me había dado que me dolieron los nudillos. Él la vio y dejó escapar un lento suspiro, atizando el fuego con un palo. «El hombre con el que te vas a casar se llama Arthur, un buen hombre, respetado. Su esposa murió al dar a luz hace 2 inviernos. El niño también. La lloró profundamente. Mi mente dio vueltas. Un viudo. Era una persona, un hombre con una historia, una pérdida. Era un detalle demasiado específico para el monstruo sin rostro de los cuentos de mi padre». El señor Gabel apartó la mirada del fuego y volvió a mí, su expresión seria. «Él sabe qué aspecto tienes, niña. Las historias viajan. Te vio en la ciudad una vez hace unos meses. Envió una carta a mi correo preguntando por la tranquila chica china de la lavandería». Lo miré fijamente, con la respiración atrapada en la garganta. Esta no fue una compra al azar. Fue una petición específica. Él lo sabe, susurré, las palabras apenas audibles. El señor Gabel asintió. Lo sabe. Y necesitas entender algo. De dónde vienes, ven a un extranjero, una curiosidad, una carga. Se inclinó ligeramente hacia adelante, la luz del fuego atrapando las afiladas llanuras de su rostro. Arthur, él no ve eso. Te vio ese día de pie en las sombras y dijo que era como ver una muñeca de porcelana, algo precioso e intacto en un mundo de suciedad y ruido. Él no cree que haya comprado un sirviente. Ni él cree que su ser enviado es un ángel. La palabra me impactó con la fuerza de un golpe físico. Un ángel. El concepto era tan ajeno, tan completamente contrario a mis 18 años de existencia, que no podía procesarlo. Toda mi vida había sido una mancha, una imperfección, una vergüenza que había que ocultar. Pensar que los mismos rasgos que me marcaban como un paria pudieran verse como una señal de gracia era como si me dijeran que el sol salía por el oeste. Hizo añicos la fría certeza de mi propia inutilidad. No dormí esa noche. Me senté envuelto en mi manta, viendo cómo se apagaban las brasas del fuego. Y por primera vez, el miedo que me atormentaba el estómago empezó a disolverse, reemplazado por algo mucho más aterrador y frágil, un destello de esperanza. El último día de nuestro viaje, ascendimos a ondulantes colinas. El aire se volvió más fresco, más limpio, y el mundo cobró vida con robustos pinos y verdes prados. Al doblar una última curva cerrada, un valle se abrió ante nosotros, tan exuberante y verde que parecía imposible. Un mundo secreto acunado por los ásperos brazos pedregosos de las montañas. Un río cristalino serpenteaba por su centro, y en el corazón de ese verde imposible, vi los edificios de un rancho extenso y las delgadas y suaves columnas de humo que se elevaban de sus chimeneas. A medida que la carreta se adentraba en el valle, el mundo se transformó. Este no era un puesto fronterizo sombrío y temible. Era un lugar de orden y vida. El aire olía a bosque, humo, caballos y el dulce aroma del heno. Los peones del rancho detuvieron su trabajo para observarnos acercarse, con una curiosidad abierta y desvergonzada. Era una comunidad, interconectada y vibrante, con una energía serena que contrastaba marcadamente con el silencio frágil y furioso de la casa de mi padre. Me sentí imposiblemente extraño, imposiblemente frágil, una solitaria orquídea oscura en un campo de girasoles. Todas las miradas estaban sobre mí, y me preparé para la familiar punzada de repulsión, pero nunca llegó. El señor Gabel detuvo la carreta frente a la casa principal, una robusta estructura de troncos con un amplio y acogedor porche. Un hombre salió de la casa y caminó hacia nosotros. Era alto, de complexión delgada y robusta,
reflejo de una vida de trabajo duro. Vestía pantalones vaqueros sencillos y una camisa de punto, con la piel bronceada por el sol. Su cabello oscuro estaba salpicado de canas en las sienes, y su rostro era atractivo, surcado por líneas que reflejaban fuerza y una tristeza serena y profunda. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Eran de un azul claro y sorprendente, y reflejaban una inteligencia tan aguda como antigua. El señor Gabel desmontó y le habló en voz baja. El hombre alto escuchó pacientemente, sin apartar la mirada de mí. Era Arthur. Tenía que serlo. Cuando el comerciante terminó, Arthur dio un paso lento hacia adelante. Me estremecí, encogiendo instintivamente el cuerpo, preparándome para una palabra dura o una mano brusca. Pero se detuvo a una distancia respetuosa. Me miró como si viera un amanecer por primera vez, y en lo profundo de sus ojos no vi asco, ni ira, ni siquiera lástima. Vi asombro. Entonces habló, su voz, un barítono bajo, no dirigida al señor Gabel, sino directa a mi alma. «Bienvenido a casa», dijo. Las palabras eran simples, pero llevaban un peso de aceptación que me dobló las rodillas. Vio el terror en mi quietud. La forma en que me preparé para un impacto que no venía. Un destello de comprensión cruzó su rostro. Se giró y me hizo un gesto para que lo siguiera, llevándome a la casa. Estaba limpio y fresco adentro, olía a cera de abejas y humo de leña. Me condujo a una pequeña habitación privada con una cama sencilla, un lavabo limpio y una ventana que daba a un jardín de flores silvestres. «Esta será tu habitación», dijo, en un inglés lento y cuidadoso. «Puedes descansar. Nadie te molestará». Me miró con la mirada firme, y luego asintió, se dio la vuelta y me dejó de pie en la puerta de lo que acababa de declarar mío. Durante 3 días, mi mundo fue esa habitación. Una mujer, no mucho mayor que yo, de rostro amable y abierto, y cálidos ojos marrones, me trajo la comida. Se presentó como Marta, la cuñada de Arthur, quien se encargaba de su casa. Tenía un hijo pequeño, de unos 5 años, que sufría una tos profunda y con flemas que le hacía temblar el cuerpo. Una tarde, mientras el niño sufría otro ataque de tos, un recuerdo afloró, nítido y claro. Mi madre machacando hojas secas de níspero y mezclándolas con miel para hacer un jarabe calmante para mi propia tos infantil. El conocimiento estaba ahí, una semilla latente plantada hacía mucho tiempo. Actuar en consecuencia me parecía un riesgo aterrador. En Prospect Creek, tal conocimiento se habría llamado brujería. Pero entonces miré a Marta. Un rostro preocupado y una nueva sensación, protegida por el viejo miedo, el deseo de ayudar, de devolver algo por la bondad que me habían mostrado. Esa noche, usando hierbas del jardín y un poco de miel de la cocina, preparé el jarabe. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a Marta y le tendí la taza pequeña. Señalé a su hijo, luego a mi propio pecho e hice el gesto de respirar profunda y tranquilamente. Marta miró la extraña y oscura mezcla y luego mi rostro. Vio el miedo en mis ojos, pero también debió haber visto la sinceridad. Dio un salto de fe. Tomó el jarabe y le dio una cucharada a su hijo. A la mañana siguiente, Marta llamó a mi puerta. Su hijo estaba con ella, respirando con facilidad. La tos persistente casi se apagó. Me miró y me dedicó una sonrisa tímida y entreabierta. Los ojos de Marta brillaron con una gratitud tan profunda que me dejó sin palabras. Tomó mis manos entre las suyas y las apretó, diciendo palabras suaves que no necesitaba entender para comprender su significado. La noticia se extendió. Los peones del rancho comenzaron a ver. Me veía de otra manera. No era solo la extraña chica china que Arthur había comprado. Era la mujer cuyas manos conocían los secretos de las plantas. Era mi sanadora. Pasaron varias semanas. Mi vida tranquila se acomodó en un ritmo tranquilo. Arthur empezó a enseñarme más inglés, y yo, a su vez, le enseñé los nombres de las hierbas en mi lengua materna. Nuestras lecciones eran hilos de conexión, tejiendo nuestros 2 mundos. Una noche,
Mientras el crepúsculo teñía el cielo de púrpura y naranja, me pidió que lo acompañara. Me llevó a una pequeña cala escondida donde un arroyo se abría profundo y aún reflejaba el cielo estrellado. Mi esposa Sara comenzó a pronunciar el nombre con suave reverencia. Amaba este lugar. Tenía un don para hacer crecer las cosas. Cuando se fue como si el color se desvaneciera del valle. Durante 2 años, mi corazón ha sido un campo árido. Hizo una pausa. Su honestidad era algo crudo y vulnerable. Respiró hondo y me miró directamente, con una mirada tan intensa que parecía que me penetrara el alma. Entonces te vi. Hablaban de ti en el pueblo como si fueras una extraviada, algo digno de ser criticado o despreciado. Pero no vi a una extraviada. Vi una flor creciendo en las grietas de una piedra. Vi un espíritu que soportó el sol más duro y se negó a marchitarse. Supe entonces que un espíritu así sabría cómo devolver la vida a un campo árido. Sus palabras me deshicieron. Toda mi vida, mi historia había sido una de vergüenza. Él había tomado esa misma historia, ese mismo dolor, y la había reformulado como un testimonio de mi fuerza. Es que ni siquiera sabía dónde me picaban los ojos. Nadie ha visto fuerza en mí, susurré con voz temblorosa. Mi padre me dijo que mi existencia era una maldición. Arthur extendió la mano y, suave y tentativamente, la puso sobre la mía. Era la primera vez que me tocaba. El contacto no era de propiedad, sino de pura conexión a tierra. Un hombre que mira una rosa y se queja de sus espinas, dijo con la voz cargada de, la emoción no ve la flor, ve la ceguera de su propia alma. Tu padre estaba ciego con esas palabras. No solo me consoló, me liberó. Tomó la carga de la vergüenza de mi padre y la expuso como lo que era. Un defecto no mío, sino suyo. Las semanas siguientes fueron como un lento y hermoso amanecer. El espacio entre Arthur y yo se cerró, llenándose de momentos compartidos. Una noche me condujo de nuevo a nuestra tranquila cala. De un bolsillo sacó una pequeña caja de madera tallada. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, yacía un sencillo relicario de plata. Dijo en voz baja y firme. Cuando llegaste a este valle, eras una semilla plantada de esperanza. Te he visto crecer, hundiendo tus raíces en nuestra tierra. Has sanado el suelo roto de mi propio corazón. Ya no deseo observarte desde el otro lado del pasillo. Deseo compartir mi hogar contigo. Sé mi esposa. Sé el corazón que late junto al mío. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran una lluvia purificadora. Fui vendida a esta vida. Arthur, dije con voz ronca pero firme. Me enviaron aquí como una propiedad. Pero ahora extendí la mano y le toqué suavemente el rostro. Lo elijo libremente y con todo mi corazón. Te elijo a ti. Nuestra boda fue un asunto sencillo en el juzgado del pueblo vecino, con Marta y un viejo peón de rancho como testigos. Pero fue más sagrada que cualquier gran ceremonia. De pie ante el juez, miré al hombre amable y sincero a mi lado, el hombre que había visto una flor donde todos los demás habían visto mala hierba. La chica solitaria de Prospect Creek se había ido. Yo era mi Blackwood. Estaba en casa. Nuestra pieza se hizo añicos en una tarde luminosa de finales de otoño. Un jinete entró al galope en el rancho, con el caballo empapado en sudor. Corrió directo hacia Arthur, hablando en voz baja y urgente. Lo observé desde el porche. Un frío nudo de temor se apretaba en mi estómago. El rostro de Arthur se endureció, su postura pasó de la de un esposo pacífico a la de un terrateniente resuelto. Caminó hacia mí con expresión sombría. El sheriff viene de camino desde el pueblo. Dijo que no estaba solo. Tenía un guía, un chino que decía que su hija había sido secuestrada. El mundo se paralizó. Chen, mi padre, había llegado. El viejo terror me invadió, el instinto de correr,
de esconderme. Pero entonces sentí la mano de Arthur en mi hombro, firme y firme. Lo miré a la cara y no vi miedo, solo una determinación serena e inquebrantable. Miré más allá de él y vi a Marta en la puerta, con una expresión de furia feroz y protectora. Los peones del rancho se estaban reuniendo, su lealtad se reflejaba en sus rostros. Eran mi familia. La fuerza que me dieron me ayudó a enfrentar el terror y vencerlo. No me esconderé de él, Arthur, dije con voz clara y firme. Ya no soy aquella chica asustada. Soy tu esposa. Nos quedamos en el porche esperando. Pronto dos jinetes emergieron del árbol. El sheriff del pueblo, y a su lado, mi padre. Su rostro era una máscara de cruel arrogancia que se transformó en una mueca de triunfo cuando sus ojos se posaron en mí. Verá, sheriff, tronó, señalando con un dedo gordo. Ahí está, mi hija, cautiva de este hombre. Exijo que recuperes mi propiedad. La palabra, propiedad, flotaba en el aire. Arthur se tensó, pero di un paso al frente, mi voz resonando con una claridad que me sorprendió incluso a mí mismo. No soy de tu propiedad. Hablas de cautiverio, pero la única jaula que he conocido fue la que me mantuviste en 18 años. Hablas de secuestro, pero recuerdo una transacción. Recuerdo el precio que te pagó el señor Gabel. No perdiste a una hija ese día, Chen. Vendiste ni una pulgada. La verdad lo aturdió y lo silenció. Antes de que pudiera replicar, Marta se adelantó a mi lado. No es una sheriff cautiva, dijo. Es familia. Cuando mi hijo enfermó de muerte, fueron sus manos las que lo sanaron. Un viejo peón de rancho se acercó a mi lado. Esta mujer es ahora el corazón de este rancho. Ha devuelto la vida a este lugar y a su amo. Ella pertenece aquí. El sheriff había visto suficiente. Miró desde la mirada odiosa y contorsionada de mi padre. Me miró con calma y protección. Vio la verdad. Se giró hacia mi padre con un tono de fría firmeza. Señor, tengo claro que esta mujer no está en apuros. Está aquí por voluntad propia. Es una disputa familiar, no legal. Nos vamos. La palabra golpeó a mi padre como un golpe físico. La derrota inundó su rostro, dejándolo flácido y pálido. Me miró una última vez, con los ojos llenos de un odio venenoso e impotente. Pero ya no podía conmoverme. El poder que una vez tuvo sobre mí se había roto. Al desaparecer entre los árboles, Arthur me abrazó. Apoyé la cabeza en su pecho y respiré profundamente por primera vez en mi vida. El último fantasma de mi pasado finalmente descansaba. Las estaciones cambiaron y llegó la primavera con un estallido triunfal de vida. Sabía que otra vida se agitaba en mi interior. Llevé a Arthur al jardín y puse su mano grande y cálida sobre mi vientre. Una lenta sonrisa de alegría pura y sin adulterar se extendió por su rostro, una sonrisa que parecía eclipsaba al sol. Se arrodilló ante mí, su tacto lleno de una reverencia que me conmovió. Nuestro hijo, un símbolo viviente de esperanza, un puente entre dos mundos. Allí de pie con mi esposo, mis manos descansando sobre la suave ola de nueva vida. Por fin comprendí. La verdadera belleza nunca se trata del color de la piel ni de la forma de los ojos. Era una luz en el alma, una resiliencia que podía hacer crecer flores en el desierto. Era un amor que había florecido en el lugar más inesperado, un fuego sagrado que nunca podría extinguirse.